Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este tu espacio seguro. Año nuevo, preciosa. Espero que te hayas pasado muy bien y que este año nos lleguen puras cosas buenas. Uno de mis propósitos es crecer más en redes y hacer más contenido. He estado desaparecida porque la vida de adulto es muy difícil, pero bueno, no he hecho porque yo había hecho una libreta de lecturas, fue un fiasco. Hoy, bueno, para este año quiero hacerla un poco diferente y ser como un poquito más constante en llenar mi libretita. Aún no hago como que el conteo de todos los libros que leí, o sea, completos, pero siento que leí muchísimo más a comparación de otros años en mi vida. Y obviamente también dejé muchos libros, pues abandoné muchos libros, pues, porque decía, no vale la pena, no voy a perder mi tiempo en un libro que no me está gustando. Entonces, yo te invito a que hagas eso. Si no puedes, está bien, pero no te sientas culpable si lo haces. O sea, la verdad, la vida es muy corta para estar leyendo libros que no nos gustan. Y hablando de leer, pues yo tengo mis lecturas aquí en YouTube bien atrasadas, ¿verdad? No hemos terminado Britney, no hemos terminado Amanecer, pero lo vamos a terminar. Continuaremos con esas lecturas, entonces eso lo queremos el día de hoy. Aún no sé si voy a empezar con Amanecer o con Britney. Yo diré que con Britney, porque hay mucho chismecito y siento que el de Britney ya estamos, bueno, no es que ya estemos por acabar, pero pues hay más que decir de la princesa. Comencemos. ¿Qué nos quedamos en la última? O sea, porque la verdad ni me acuerdo, Dejaron de sacarme fotos con mi bebé en brazos llorando atrapada, mientras trataba de salir de un edificio y meterme en un coche en Nueva York embarazada de Jaden James con Sean Preston en brazos. Me rodearon los fotógrafos, me dijeron que me metiera con el coche por el otro lado. Así que dije, y di la vuelta para llegar hasta ahí con otras 1000 cámaras disparando a grito de Britney, Britney. Si ves el video y no solo las fotos sin movimiento, advertirás que mientras llevaba un vaso de agua en una mano y a mi bebé en el otro brazo, se me torció el tobillo y a punto estuve de terminar en el suelo. Conseguí guardar el equilibrio y que no se me cayeran el vaso de agua ni el niño, quien por cierto estaba tan pancho. Esta es la razón por la que necesito una pistola, le dije a la cámara, lo que probablemente no le gustó un pelo, pero estaba ya desesperada. Las revistas parecían no desear más que una foto que pudieran publicar con el titular Britney se ha puesto enorme. Mirad, no lleva maquillaje. Como si eso fuera una especie de pecado, como si engordar fuera algo que les hubiera hecho a ellos personalmente, como una traición. ¿En qué momento prometí seguir teniendo 17 años el resto de mi vida? ¡Oh! Empezamos suerte. Capítulo 20. Cuando Sean Preston era muy pequeño, Kevin empezó a trabajar más duro en su propia música. Quería crearse su propio nombre y yo le animé a ello. Estaba grabando mucho, que era su pasión. A veces me pasaba por un estudio en el que estaba trabajando y era como ir a una discoteca. Percibía el olor a hierba saliendo por la puerta del estudio antes incluso de entrar. Él y los demás chicos se colocaban y era como si yo sobrase. ¿Ok? No estaba invitada a su fiesta. No soportaba el humo de los porros. Solo con olerlo me entraban ganas de vomitar. Además, tenía al bebé y estaba embarazada, y no podía salir por ahí todo el día. Así que casi siempre me quedaba en casa. No es que fuese un sacrificio para mí. Tenía una casa bonita, una casa de ensueño. Contratamos a un chef magnífico, demasiado caro para usarlo con tanta frecuencia. Pero una vez comí algo que él había cocinado y dije, madre mía, esto es lo más delicioso que he probado en mi vida. Quédate a vivir con nosotros, te adoro. Y lo decía en serio, le adoraba. Daba las gracias por cualquier ayuda extra en la casa. A lo mejor así es como son las parejas casadas.
Pensaba mientras Kevin y yo cada vez nos distanciábamos más. Nos turnamos en dejar al otro ser un poco egoísta. Esta es la primera vez que saboreaba la fama él solo. Debería dejar que lo disfrutara. Hablaba conmigo misma para motivarme. Es mi marido. Se supone que tengo que respetarlo, aceptarlo, a un nivel más profundo que a alguien con quien solo saldría. Él es el padre de mis hijos. Su actitud ahora es diferente, pero si cambió una vez, puede volver a cambiar. La gente dice que va a romper conmigo cuando los niños sean pequeños, como le hizo a la madre de sus 2 primeros hijos cuando eran bebés. Pero ni hablar. No tiene nada que ver cómo se comportó con la otra familia con cómo se comporta conmigo. Al ponerme todas esas excusas en la cabeza, me mentía a mí misma. En todo ese tiempo no fui capaz de comprender que estaba dejándome. Fui en un avión a Nueva York para verle. Habíamos perdido tanto el contacto que creí que necesitábamos pasar un tiempo juntos en familia. Cuando llegué a la ciudad me alojé en un bonito hotel, entusiasmada porque iba a ver a mi marido. Pero él no quiso verme. Era como si fingiese que no existía. Su agente, que había estado años en mi equipo, tampoco quiso verme. Ahora era del equipo de Kevin y por lo visto habían terminado conmigo. Maldita sea, ¿en serio? Me dije. Lo único en lo que podía pensar era en que quería acercarme lo suficiente a Kevin para preguntarle qué estaba sucediendo. Quería decirle, ¿cuándo te marchaste para venir aquí? Nos abrazamos, me besaste, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Sospechaba que sucedía algo, que había cambiado, sobre todo en cuanto empezó a recibir atención de la prensa y sentirse él mismo. Una vez llegó tarde a casa y me dijo que había estado en una fiesta. Me dijo que había visto a Justin Timberlake y también a Lindsay Lohan. ¿Crees que me importa esa estúpida fiesta? Pensé. ¿Tienes idea de cuántas fiestas como esa he ido yo? Conozco a alguna de esas personas desde hace más de tiempo que tú. ¿Sabes que todo lo que pasé en mis años con Justin? No, no tienes ni idea. Guardé silencio, pero me entraron ganas de decirle eso y más. Kevin estaba cautivado por la fama y el poder. En mi vida había visto una y otra vez a gente destruida por la fama y el dinero, y vi cómo le ocurría a Kevin a cámara lenta. Según mi experiencia, cuando la mayoría de la gente, sobre todo los hombres, recibe ese tipo de atención, ya está. Le gusta demasiado y no es bueno para ellos. Algunos famosos lo llevan bien, tienen perspectiva, se divierten con la admiración, pero no demasiado. Saben qué opiniones escuchar y qué opiniones ignorar. Recibir premios y trofeos es guay. Y al principio, esos 2 primeros años en que te haces famoso, bueno, es un sentimiento difícil de explicar. Creo que algunas personas viven la fama de un modo extraordinario. Yo no. Los 2 o 3 primeros años me manejé bien y me gustó. Pero, ¿mi yo verdadero? En el colegio jugaba al baloncesto. Nunca fui animadora, no quería exponerme, jugaba con el balón. Era lo que me encantaba. ¿Y la fama? Ese mundo no es real, amigos míos. No, es real. Sigues adelante. ¿Qué? Sigues adelante porque, por supuesto, sirve para pagar las facturas de la familia y todo lo demás. Sin embargo, yo echaba en falta la esencia de la vida real. Creo que por eso tuve a mis hijos. Recibir premios y todo lo que conlleva a la fama me encanta, pero no veo nada perdurable en todo ello. Lo que me gusta de verdad es el rastro de sudor en el suelo durante los ensayos o botar la pelota y hacer un lanzamiento. Me gusta el trabajo, me gusta ensayar. Tiene más autenticidad y valor que cualquier otra cosa. Envidio de verdad a los que saben poner la fama a su servicio, porque yo me oculto de ella. Me vuelvo muy tímida. Por ejemplo, Jennifer López desde el principio me pareció una persona a la que se le daba muy bien ser famosa. Consentía el interés en ella de la gente, pero sabía dónde poner límites. Siempre cuidaba muy bien de sí misma.
siempre se comportaba con dignidad. Kevin no sabía cómo hacerlo. Confieso que a mí tampoco se me da muy bien. Soy una persona nerviosa. Huyo de casi cualquier tipo de atención según me hago mayor, quizá porque me han hecho mucho daño. En aquel duro viaje a Nueva York debería haber sabido que mi matrimonio se había terminado, pero todavía pensaba que se podía salvar. Más tarde, Kevin cambió de estudio a uno que estaba en Las Vegas y fui hasta allí con la esperanza de hablar con él. Me lo encontré con la cabeza rapada. Estaba preparándose para las fotos de la portada de su álbum. Se pasaba todo el rato en el estudio. Ahora creía que era un rapero de verdad. Le deseé suerte, porque se lo tomaba muy en serio. Así que me presenté en Las Vegas con Sean Preston en brazos, aún embarazada de Jaden James, llena de comprensión por la situación de Kevin. Estaba intentando conseguir éxito por sí solo y todo el mundo parecía dudar de él. Yo sabía lo que era eso. Da miedo exponerse. Debes creer mucho en ti mismo cuando el mundo se pregunta si tienes lo que hay que tener. Pero también pensaba que debía haberme llamado más y haber pasado tiempo conmigo. Nuestra pequeña familia lo era todo para mí. Había tenido a sus bebés dentro durante mucho tiempo y había sacrificado demasiadas cosas. Había abandonado mi carrera. Había hecho todo lo que nuestra vida fuera posible. Había hecho todo para que nuestra vida fuera posible. Dejé a Sean Preston en el hotel con una niñera y me presenté en el plato de videoclip. ¿Qué? Y me presenté en el plato del videoclip. De nuevo me dijeron que no quería verme. Posteriormente, él se había asegurado que esto no era verdad, que nunca habría hecho algo así. Todo lo que sé es lo que viví en ese momento. Los guardias de seguridad que estaban en la puerta y que habían trabajado en mi casa no me dejaron entrar. Me asomé por una ventana y vi a un grupo de gente joven de fiesta. Habían convertido el plato en una discoteca. Kevin y los otros actores estaban fumando hierba y se les veía contentos. Me sentí totalmente fuera de mí. Me quedé mirando la escena un rato sin que me viera nadie de dentro. Luego le dije al guardia de seguridad, pues muy bien. Me di la vuelta y regresé al hotel. Estaba en el hotel destrozada cuando alguien llamó a la puerta. Fui a ver quién era y resultó ser uno de los viejos amigos de mi hermano, Jason Trawick. Se había enterado de lo sucedido. Me preguntó cómo me encontraba. Parecía preocuparle de verdad mi respuesta. ¿Cuándo ha sido la última vez que alguien me lo ha preguntado? Pensé. Capítulo 21. Justo cuando iba a ser el primer cumpleaños de Sean Preston, el 12 de septiembre del 2006, llegó Jaden James. Fue un niño muy feliz desde que nació. En cuanto tuve a mis dos hijos, me sentí muy ligera, tan tranquila, que era como ser un pájaro o una pluma, como si pudiera flotar. Sentía el cuerpo estupendamente. Así es tener 13 años otra vez, pensé. Ya no tenía barriga. Una de mis amigas se me acercó y me dijo, vaya, qué delgada estás. Bueno, he estado embarazada 2 años seguidos, respondí. Después de tener a los bebés me sentí una persona totalmente diferente. Era confuso. Por un lado, de repente volvía a caber en toda la ropa. Cuando me probaba las cosas me quedaban bien. Que me encantara la ropa de nuevo fue toda una revelación. Pensaba, hostia, mi cuerpo. Por otro lado, me había hecho muy feliz sentir a los bebés protegidos dentro de mí. Me deprimió un poco el no seguir manteniéndolos a salvo en el interior de mi cuerpo. Parecían tan vulnerables en el mundo de ahí afuera de la prensa amarilla y los paparazzi competidores que querían meterlos otra vez dentro de mí, para que el mundo no tuviera acceso a ellos. ¿Por qué Britney es tan tímida ante las cámaras con Jaden?, decía un titular. ¿A qué Benjamin se nos empezó a dar mejor esconder a los niños después del nacimiento de Jaden? Tanto que la gente se preguntaba por qué no se había publicado ninguna foto de él. Creo que si me hubiera parado un segundo a pensar en esa pregunta, lo podrían haber adivinado. Pero nadie se preguntaba eso de verdad. Seguían actuando como si debiera permitir que los hombres que habían intentado sacarme fotos en las que parecía gorda tomaran también imágenes de los bebés. Después de cada nacimiento, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue mirar por la ventana para contar el número de enemigos combatientes que había
en el aparcamiento. Cada vez que miraba era como si se multiplicaran. Siempre había más coches de lo que parecía seguro. Al ver tantos hombres ahí reunidos para fotografiar a mis hijos, se me lava la sangre. Con tantísimo dinero, un juego por los derechos de la foto tenían como misión conseguirla a toda costa. Y mis niños eran muy pequeños. Era mi trabajo mantenerlos a salvo. Me preocupaba que les asustaran los flashes o los gritos. Kevin y yo tuvimos que idear estrategias para taparlos con sábanas a la vez que nos asegurábamos de que podían respirar. Yo apenas podía hacerlo, sin ni siquiera ponerme sábanas encima. No tenía ningún interés en salir en la prensa ese año, pero concedí una entrevista con Matt Lauer para Dateline. Ok. Dijo que la gente se hacía preguntas sobre mí del tipo: ¿Es Britney una mala madre? Nunca mencionó quién las hacía, por lo visto todo el mundo. Y me preguntó qué creía yo hacía la falta para que los paparazzi... Y me preguntó qué creía yo que hacía falta para que los paparazzi me dejaran en paz. Ojalá se lo hubiera preguntado a ellos. Así, fuera lo que fuera, yo habría podido ponerlo en práctica. Por suerte, mi casa era un refugio seguro. Nuestra relación iba mal, pero Kevin y yo habíamos construido una casa increíble en Los Ángeles, justo al lado de la Mel Gibson. Sandy de Grease también vivía cerca. La veía y la saludaba. Hola, Olivia Newton-John. ¿Cómo estás? Olivia Newton-John. Para nosotros era una casa de ensueño. Había tobogán en la piscina. Había un cajón de arena lleno de juguetes para que los niños construyeran castillos. Teníamos una casita en miniatura con escalones, una escalera de mano y un pequeño porche. Y más cosas que añadimos. No me gustaban los suelos de madera, así que puse mármol por todas partes y por supuesto tenía que ser mármol blanco. El diseñador de interiores estaba totalmente en contra. Los suelos de mármol son muy resbalizos y duros si te caes. Quiero mármol, necesito mármol, grité. Era mi hogar y mi refugio, era preciosa, joder. Pero creo que entonces supe que me había vuelto rara. Ok, había tenido a los niños seguidos, mis hormonas andaban revolucionadas, me porté fatal y fui muy mandona. Para mí resultó muy importante tener a los niños. Al intentar crear un hogar perfecto, me había pasado de raya. Lo miro en retrospectiva y pienso: Dios, que aquello fue tremendo. Lo siento, contratistas, creo que me excedí. Hice que viniera un artista para que pintase unos murales en las habitaciones de los críos. Los críos. Unas pinturas fantásticas de unos niños pequeños en la luna. Me esforcé muchísimo. Era mi sueño tener hijos y criarlos en el ambiente más acogedor que pudiera crear. Para mí eran perfectos, preciosos, todo lo que siempre había deseado. Quería darles el mundo, el sistema solar entero. Empecé a sospechar que era un poco sobreprotectora al no dejar a mi madre coger en brazos a Jaden durante los primeros meses. Incluso después le dejaba sujetarlo 5 minutos y punto. Luego tenía que volver a cogerlo yo en brazos. Eso es pasarse. Ahora lo sé. No debería de haber sido tan controladora. Creo que lo que me pasó cuando los vi nacer fue similar a lo que sucedió cuando rompí con Justin. El rollo de ese Benjamin Button envejecía al revés. Sinceramente, como madre primeriza, fue como si una parte de mí se convirtiera en el bebé. Una parte de mí era una mujer adulta muy exigente que gritaba por el mármol blanco, mientras que en otra parte de mí de pronto era muy infantil. Los niños, por su lado, son muy curativos, te hacen menos criticona, son tan inocentes y dependen tanto de ti. Te das cuenta de que todos hemos sido bebés en algún momento, tan frágiles e indefensos. Por un lado, para mí, tener hijos fue psicológicamente muy complicado. Me pasó lo mismo cuando nació Jane Lynn. La quería muchísimo y sentía tal empatía que de alguna forma extraña me convertí en ella. Cuando ella tenía 3 años, una parte de mí también volvió a tener 3 años. He oído que a veces les pasa eso a los padres, sobre todo si han sufrido algún trauma en la infancia. Cuando tus hijos cumplen la edad que tenías cuando te enfrentaste a algo difícil, lo revives emocionalmente. ¿Qué?
Por desgracia, por aquel entonces no se hablaba igual que ahora de la salud mental. Espero que las madres primerizas que estén leyendo esto y estén pasando por un momento difícil busquen ayuda pronto y canalicen sus emociones en algo más curativo que suelos de mármol blanco. Porque ahora sé que mostraba todos los síntomas de una depresión perinatal: tristeza, ansiedad y cansancio. En cuanto a los bebés nacieron, añadí eso a mi confusión y obsesión por su seguridad, lo que provocaba que los medios de comunicación se centraran aún más en nosotros. Ser una madre primeriza ya lo es bastante difícil como para intentar hacer cualquier cosa estando bajo el punto de mira. Como Kevin se pasaba tanto tiempo fuera, nadie estaba por ahí para verme perder el control, salvo todos los paparazzi de Estados Unidos. ¿Qué? Dios mío. El último capítulo, ¿qué te parece? Esos 2 primeros meses después de que Jaden llegara a casa fueron como una nebulosa. Me compré un perro, Felicia entraba y salía de mi vida. Mientras estaba embarazada, Jaden me teñí el pelo de negro. Al intentar volver al rubio, se puso lila. Tuve que ir al salón de belleza a que me lo arreglaran y me dejasen un tono castaño realista. Tardé muchísimo en recuperar el estado anterior, como casi todo en mi vida en aquella época. Por decirlo suavemente, había algo de caos. La ruptura con Jay y salir de aquella dura gira de Onyx, casarme con alguien que a nadie le parecía un buen partido y luego intentar ser una buena madre en un matrimonio que se derrumbaba en tiempo real. Pero aún así, siempre me sentía muy feliz y creativa en el estudio. Cuando grabé Blackout, gran álbum, preciosa, sentí mucha libertad. Tuve la oportunidad de trabajar con unos productores magníficos: Nate Hills, un productor que grababa bajo el nombre de Danja y estaba más metido en la música dance y en la EDM, no sé qué sea eso, la música electrónica de baile, que en el pop me descubrió nuevos sonidos y logré estirar la voz de maneras diferentes. Me encantaba que nadie le diera demasiadas vueltas a las cosas y que solo tuviera que decir lo que me gustaba y lo que no. Sabía exactamente lo que quería y me volvía loca lo que me ofrecían. Llegar al estudio, oír aquellos sonidos increíbles y poner la voz sobre ellos era muy divertido. A pesar de mi reputación en aquel momento, estaba entusiasmada y me centraba en el trabajo cada vez que entraba ahí. Lo triste era lo que sucedía fuera del estudio. Los paparazzi eran como un ejército de zombies intentando colarse a todas horas. Trataban de trepar por las paredes y tomar fotos por las ventanas. Para entrar y salir del edificio había que diseñar toda una operación militar. Era espantosa. Mi representante en la división de E&R o AIR, lo que sea, Teresa la Barbera Whites, que también era madre, hacía lo que estaba en su mano para ayudar. Puso un columpio de bebé en uno de nuestros estudios, lo que pareció un gesto muy dulce. El álbum fue algo así como un grito de guerra. Tras años de ser meticulosa, intentando complacer a mi madre y a mi padre, me tocaba decir que os den. Dejé de hacer negocios como lo habían hecho siempre. Empecé a hacer videos en la calle yo sola. Iba a bares con una amiga y la amiga sacaba una cámara y así grabamos Give Me More. Gran video. Vamos a ser claros, no estoy diciendo que me sintiera orgullosa. Give Me More es de lejos el peor videoclip que he grabado en toda mi vida. No me gusta nada, es una horterada. Parece que nos gastamos solo $3 en grabarlo. Y a pesar de lo malo que era, hizo su función. Es que es una gran canción, bebé. Y cuanto más hacía cosas por mí misma, más gente interesante empezó a fijarse en mí y a querer colaborar conmigo. Terminé encontrando al azar a gente realmente buena, tan solo por el boca a boca. Blackout fue uno de los álbumes más fáciles y satisfactorios que había hecho en mi vida. Salió muy rápido. Me metí en el estudio, estaba ahí 30 minutos y me marchaba.
Estaba ahí 30 minutos y me marchaba. No estaba planeado así, pero tenía que ir a toda pastilla. Si me quedaba demasiado tiempo en un sitio, los paparazzi de afuera se multiplicaban como si yo fuese un Pac-Man, acorralado por los fantasmas que le perseguían. Mi mecánico de... Mi mecanismo... Mi mecánico... Yo también dije que... Mi mecanismo de supervivencia era entrar y salir de los estudios lo más rápido posible. Cuando grabé Hot as Ice, entré en el estudio y había 6 tíos gigantes en la sala ahí sentados. Aquel probablemente fue uno de los momentos de grabación más espirituales de mi vida. Estar con esos tíos escuchando en silencio mientras yo cantaba, mi voz llegó más alto que nunca. La canté 2 veces y me marché. Ni siquiera hice una prueba. Me hizo feliz grabar Blackout, pero la vida seguía tirando de mí desde distintas direcciones. Todo era muy radical de un minuto a otro. Necesitaba tener más autoestima y valor de los que era capaz de reunir por aquel entonces. Pero aunque fue una época difícil en casi todos los demás aspectos, artísticamente estuvo genial. Algo de lo que me estaba ocurriendo en la cabeza me hizo ser mejor artista. El álbum Blackout me llenó de energía. Pude escoger mis propios estudios. Fue una época salvaje. Por desgracia, cuando la vida familiar va mal, eso se adueña de ti y hace que cualquier cosa buena parezca menos buena. Lloraba por lo desagradable que se había puesto la situación con mi familia, pero me sentía muy orgullosa de ese álbum. Muchos artistas han dicho que les ha influenciado y a menudo oigo que los fans opinan que es su favorito. Es que sí, preciosa. O sea, creo que es un antes y un después, preciosa. Mientras tanto, Kevin estaba saliendo mucho en prensa. Ni que hubiera ganado un Grand Slam en la Serie Mundial. Ya no le reconocía. Más tarde le pidieron que hiciera un anuncio de la Super Bowl para Nationwide. No importaba que fuese él burlándose de sí mismo, interpretando a un trabajador en un restaurante de comida rápida que quería convertirse en una estrella. Después de recibir esa oferta, ya no le volví a ver. Era como si fuese demasiado importante para él era como si fuese demasiado importante para él hablar conmigo. Le decía a todo el mundo que para él ser padre lo era todo, lo mejor de su vida. ¿Quién lo habría dicho? Porque la triste verdad era que estaba ausente mucho tiempo. Chica, pero hasta aquí vamos a dejar esta pequeña lectura, este retorno de las lecturas. Creo que iniciamos bien, ¿no? Hice una buena elección. Britney siempre tendrá buen chisme, porque este libro está lleno de chisme jugoso, jugoso. Espero te haya gustado. ¿Qué más? Pues siento que mi regreso estuvo bien. Bueno, X, aquí andamos otra vez. Bueno, pues sí, bebé, o sea, aquí estamos otra vez. Suscríbete al canal, coméntame, dale like, comparte, sígueme en mis redes. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.